Este es el vídeo 4 de la unidad 4 dedicada al cálculo de la calificación energética en edificios. En este vídeo vamos a ver cómo añadir las medidas de mejora que son obligatorias en la complementación de la documentación necesaria para la certificación energética de los edificios. Para ello vamos a clicar sobre el icono de la flecha y la A, medidas de mejora. Antes de ponernos a introducir conjuntos de medida de mejora, os recomiendo ir al apartado de instalaciones y borrar las contribuciones energéticas de la solar térmica, ya que si nos dirigimos a la calificación del proyecto, este tendrá una clasificación A y va a ser muy difícil mejorarla. Para que este ejercicio sea de utilidad, es recomendable que borremos la contribución energética. Ahora, nuestra calificación energética ha bajado a la E. Así entenderemos mucho mejor cómo realizar medidas de mejora en edificios. También tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los edificios que necesitan un certificado de eficiencia energética son edificios antiguos que no dispondrán de estos medios. Por lo tanto, me parece mucho más interesante continuar el problema sin los paneles solares. El primer conjunto que voy a definir es el de la mejora de la envolvente térmica. Aquí podemos añadir alguna característica que sea un dato de interés o algún otro dato. Una vez que tenemos el conjunto definido, voy a añadir una medida. Nos da varias opciones. En este caso vamos a hablar de aislamientos, huecos, puentes térmicos e instalaciones. En relación al aislamiento térmico, nos va a dar dos opciones: la adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior o por el interior relleno de la cámara de aire. Para este ejercicio es necesario comprender que se trata de una vivienda ubicada en un edificio de viviendas. Por lo tanto, proponer un aislamiento térmico en fachada por el exterior sería inviable, ya que afectaría a toda la comunidad de propietarios. Lo mismo en relación al relleno de la cámara de aire. Por lo tanto, para una vivienda dentro de un bloque de edificios, lo más lógico es añadir un aislamiento por el interior y cargo la medida. Como vemos, no nos mejora mucho la calificación energética respecto a la que teníamos. Voy a añadir otra medida, que sea la sustitución de ventanas. Es decir, por unas voy a poner por otras más aislantes y voy a cargar la medida. Hemos mejorado un poquito nuestra calificación, sin embargo, tampoco se ven grandes avances. Una vez que tengo esto, voy a guardar el conjunto. El segundo conjunto de mejora se establece respecto a las instalaciones. Una vez que tengamos añadido el nombre, vamos a añadir la medida. En el elemento mejorado abrimos el menú y nos vamos a instalaciones. Y respecto al tipo de medida nos van a salir muchas opciones. Si hubiésemos mantenido los paneles solares, se hubiesen reducido a la medida de mejora del equipo de ACS y al de calefacción. Aquí me parece muy interesante comparar la nota respecto a la medida. En este caso, si vamos comprobando, vemos que es interesante la que nos da una calificación C, pero aún mejor la que nos da una certificación B. La que nos da una certificación C corresponde a un equipo de generación para calefacción por bomba de calor de alta eficiencia energética. La B nos dirá sustitución del equipo de generación para calefacción por caldera de biomasa. Voy a seleccionar esta medida. Una vez que tengo esto, añado el conjunto. Por último, añadiré un conjunto de medida de mejora que incluya la envolvente térmica, así como las instalaciones. Añado la medida que me falta, que será respecto a las instalaciones, y es la B, y cargo la medida. Una vez que tengo todo esto, ya me da una certificación B. Voy a guardar el conjunto y ya tendría mis 3 medidas de mejora cumplimentadas. Una vez que tenemos añadidos los conjuntos de mejora, nos vamos a ir a habilitar los complementos. Para ello vamos a utilizar el saltoque instalaciones y le voy a dar a rehabilitación. Una vez que me sale esta pantalla, procedo a su cierre. Ahora, si nos dirigimos al análisis económico, vemos que los parámetros económicos se han cubierto de manera automática, si no, deberíamos hacerlo de manera manual. Este apartado también me permite definir facturas.
introduciendo el nombre de la factura, por ejemplo, la factura eléctrica, con el consumo anual y la demanda satisfecha para cada uno de los elementos. En el siguiente panel de valoración económica de las medidas de mejora aparecen de manera automática todas aquellas que habíamos introducido en nuestros conjuntos de mejora. Si continuamos y deslizamos hacia la derecha, vemos que aparece el tipo de medida, la vida útil en años, el coste de la medida y el incremento del coste del mantenimiento anual. Para obtener estos datos debemos hacer un trabajo previo. Posteriormente, si pinchamos en la ventana Resultado, nos saldrán los años de amortización simple con el análisis teórico y el cálculo del BAN teórico, y procederemos a dar al botón de Calcular. Para obtener los valores de cada una de las medidas, os propongo confeccionar un presupuesto medición en una hoja de cálculo, cuyos valores los podemos obtener a partir de las unidades de cada uno de los elementos, por ejemplo, trasdosado interior, una unidad. Calculamos su superficie, como en el programa ya lo teníamos introducido para cada una de las fachadas. Asigno un precio por metro cuadrado y estimo su valor final. ¿Cómo puedo conocer el precio euro partido de metro cuadrado? Bien, vamos a verlo a continuación. Para obtener los valores euro metro cuadrado o precio por unidad, podemos utilizar el generador de precios, que es una página web de consulta. En él tenemos diferentes elementos referentes a cimentación, estructura, fachadas, carpinterías. Pongamos que queremos buscar una carpintería. Aquí nos va a decir qué es lo que estamos buscando. En este caso yo voy a buscar una carpintería de PVC, como la que hemos establecido en nuestro proyecto. Una vez dentro, podemos seleccionar si el cristal es fijo, abatible, oscilo, corredera, una hoja. Es decir, aquí nos aparecerá la descripción del elemento que estamos prescribiendo con su precio final. A continuación nos aparecerá las unidades, los materiales y las descripciones, e incluirá también los costes indirectos y la mano de obra. Por lo tanto, el valor final será el que debemos incluir en nuestra tabla de cálculo. Realizaré esta búsqueda con cada uno de los elementos y estableceré estos tres precios. A continuación, los introduciré en el programa C3X. Volvemos a la pestaña Coste de la medida. Teníamos la medida de mejora, el conjunto, el tipo de medida y ahora tenemos que añadir la vida útil y el coste de la medida. El aislamiento térmico tiene una vida útil de 50 años. Las carpinterías de 25. Luego añado el precio del coste de la medida. Una vez que hemos introducido la vida útil y el coste de la medida de la valoración económica, nos vamos a resultado. C3X nos calculará de manera teórica los años necesarios para la amortización de la medida, es decir, los años que tardaríamos en recuperar el dinero invertido, y en la siguiente columna el valor actual neto. Ambos elementos se han calculado de una manera teórica, ya que nosotros no hemos incluido ningún dato en facturas. Una vez que hemos introducido las medidas de mejora, así como el análisis económico de las mismas, ya tenemos todos los elementos necesarios para realizar el certificado de eficiencia energética de nuestra vivienda. En el siguiente vídeo veremos cómo generar el informe del proyecto. Espero que este vídeo os haya servido.